evita que yo le dé. También ha quitado la pistola de mano de disparo. El señor. ¡Ya! ¡Voy! Muy bien. Entra. Ya. No pienso en nada más que en la pistola. Ya tengo la pistola, ya lo tengo. Puede pasar que no la suelta, ¿lo has visto? Esa es la idea. Si no hay bulo completo, no hay nada. Entonces, para que lo practiquen a cámara lenta, quita es un paso largo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El video que acaban de ver es de un profesor llamado Manuel Serrano, profesor de ninjutsu. Pues el video denota una técnica totalmente fantasiosa, ¿sí? Fuera de órbita, pero no por eso podemos catalogar al profesor Serrano como alguien pues malo, ¿sí? O que no valga la pena su trabajo. Yo conozco el trabajo de Manuel Serrano desde hace tiempo. He visto, no todo su trabajo, pero he visto bastante de sus técnicas, etcétera. Y tiene cosas muy buenas. Pero aquí definitivamente, bueno, pues está mostrando algo que está fuera, totalmente fuera de la realidad. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué estoy tomando este tema y retomándolo? Sería entonces que Manuel Serrano es un impostor, un fraude, que no debe ser seguido, que no debemos de escuchar y de atender sus enseñanzas. No, no lo creo. Creo que todo profesor tiene derecho a equivocarse, a cometer errores, todos los que estamos en esto, pues somos susceptibles, lógicamente, a tener puntos de vista equivocados. Creo que el problema viene cuando no reconocemos, no queremos reconocer que lo que estamos enseñando o una técnica particular es un error, o cuando no contextualizamos lo suficiente y empezamos a mostrar movimientos y técnicas que no tienen nada que ver con el escenario que pretende darle resolución. Creo que a lo largo de la historia moderna de las artes marciales ha habido muchos instructores, instructoras, profesores, grandes maestros que han mostrado cosas muy interesantes, enseñanzas válidas, totalmente realistas, aplicables, pero creo también que esos mismos instructores, instructoras, grandes maestros, pues también han tenido sus resbalones, ¿no? Y podría incluirme yo, no como un gran maestro, porque estaba hablando de grandes maestros, ¿no? Pero vamos, yo como parte de una generación determinada de profesores de artes marciales, defensa personal, pues también puedo decir que me he resbalado, ¿sí? Y he enseñado cosas que no eran del todo ciertas, ¿sí? El punto es tener la capacidad para reconocerlas y revirar y reformular y decir y aceptar, bueno, esta técnica a mí me la enseñaron así, era parte de mi repertorio, pero me di cuenta que pues realmente no funcionaría, ya la intenté y no la pude aplicar. Y entonces cuando alguien puede reconocer y revirar y vamos a decir, presentar una argumentativa congruente y coherente respecto a su propio trabajo, creo que ahí es donde pues realmente valida a un profesor, es lo que lo valida, ¿sí? Yo la otra vez, por ejemplo, tiene como 3 meses o algo así, me mandaron un video de esta mujer, esta muchacha, Cynthia Chandrayaga, no me acuerdo del apellido, muy famosa, ¿no? De Indonesia o de algún lugar ahí. Y ella argumentaba que podía esquivar balas. Sí. Y en ese momento se me cayó la quijada. O sea, ¿por qué? Porque vi otras cosas de ella y me parece todo un artista marcial
patea muy duro, pega muy duro, una gran artista marcial, la chica está muy comprometida, no dudo de ciertas capacidades y habilidades que tiene y es talentosa, pero de eso a decir que tiene la capacidad de esquivar balas, híjole, ahí es donde, entonces, si ella, por ejemplo, revira y dice, me equivoqué, o ese fue un ejercicio donde pude esquivar, porque además creo que prueba con un rifle de diábolos, ¿no? O de aire. Entonces dice, bueno, yo con un rifle de diábolos lo pude hacer, pero con una bala real seguramente no lo podría hacer. O sea, si tiene la capacidad y la humildad de vamos a decir, de mostrar sus limitaciones, y creo que ahí es donde está el valor de un profesor, de una profesora, de un practicante, cuando sabes mostrarte hacia los demás, también la parte de decir no puedo, no lo sé, o me equivoqué, o esto lo hacía pero ya no lo hago porque ya me di cuenta que no sirve, o estaba yo viviendo una fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que le ha pasado a los de sistema ruso, ¿no? Que tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy fantasiosas, pero voladamente fantasiosas. O sea, yo creo que no sé qué churros se fumaron, no sé qué se fumaron, porque realmente tanto Ryabko como Vasiliev y varios de sus instructores, top instructores en el mundo, de repente sacan cada técnica que no lo puedo creer. Entonces como que es difícil ver una línea, de repente en ciertos profesores, una línea entre la fantasía y la realidad. O sea, tienen argumentativas y técnicas muy realistas y muy buenas, y al mismo tiempo tienen técnicas y argumentativas totalmente fantasiosas, ¿sí? Casi esquizoides, o sea, de alguien que no está en la realidad. Entonces, la pregunta sería, ¿debemos de evaluar todo el trabajo de un profesor o de un conjunto de instructores, etcétera, porque de repente se les vuela el cerebro? O sea, literalmente se les bota la canica, se les vuela quién sabe a qué nube. Creo que dependería de la capacidad de esos profesores de aceptar y de decir, esto lo estoy mostrando como parte de un entrenamiento, pero esto no es posible hacerlo. No es posible hacerlo en la realidad. El problema es que casi nadie hace eso, esa es la verdad. Porque sienten que si hacen eso, devalúan su propio trabajo. Devalúan su propio trabajo. Y yo lo he visto en muchos profesores reconocidos, que de repente tienen unas cosas muy buenas y luego tienen otras cosas que no lo puedes creer. O sea, no lo puedo creer. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué juegan o están jugando con el abanico desde la realidad hasta la máxima fantasía? No sé qué están haciendo. O sea, no entiendo. No entiendo por qué hacen eso, y no entiendo por qué no expresan un criterio frente a sus estudiantes, instructores, y vamos, contextualizan. O sea, ¿por qué no mencionan esta técnica que estoy tratando de hacer? Simplemente es una irrealidad, no funciona, no es cierto. No es cierto. No sé por qué, no entiendo. Pero eso no significa que debamos de evaluar todo lo bueno de ese profesor o de esos instructores. Yo creo que, por ejemplo, el profesor Serrano, Manuel Serrano, tiene muchas cosas valiosas, muy bien hechas, y bueno, a mí personalmente, estoy dando mi opinión, personalmente hay cosas que me gustan de él, técnicas buenas dentro del Bujinkan, pero de repente hace estas cosas que no entiendo, ¿sí? El sistema ruso de repente tiene cosas muy buenas y luego tiene otras cosas que simplemente no entiendo, no me entran en la cabeza. O esta niña, Cintia, la de, es que es Silat, ¿no? Creo que es Silat, creo que sí es Silat o algún arte de Indonesia. De repente pues sí, tiene cosas, es muy rápida, patea muy bien, etcétera, y de repente argumenta que puede esquivar balas. Híjole, o sea, no me cabe en la cabeza. Entonces, estoy tratando de ser más equilibrado. Como por ejemplo DK, ¿no? Que argumenta hace poco que puede ganarle a cualquier peleador del UFC. O sea, y yo he dicho públicamente, DK es un fraude. ¿Por qué he dicho eso? Porque es una tras otra. O sea, muestra una técnica fantasiosa y luego muestra otra técnica fantasiosa y luego muestra otra técnica fantasiosa. O sea, es una tras otra, ¿sí? Su trabajo con cuchillo, con armas, es como,
no sé, es como de primaria, de las artes marciales, es como estar hablando del kinder. O sea, es para gente que de veras tiene dos dedos de frente y tienen la mollera sumida. O sea, como decimos aquí en México, tienen la mollera sumida. No hay cerebro, está sumido el cráneo, está sumido. Porque la gente, digo, ¿cómo la gente se come eso? Piensa que es real. Sí. Y por eso yo sí diría, este hombre es un fraude. ¿Por qué? Porque él, y sí demerito su trabajo de alguna manera, y no quiero ser ácido ni generar controversias estúpidas, pero cuando alguien, una tras otra, está diciendo y está argumentando cosas que no tienen ninguna congruencia con la evidencia de riesgo y de violencia, pues, y luego justifica todo eso y argumenta que todo eso sí lo puede hacer, eso sí es un fraude, y eso es ser impostor. Diferente a alguien que tiene cosas muy buenas, muy aterrizadas, muy basadas en evidencia y que por lo tanto es aplicable en situaciones reales, y de repente tiene unos resbalones bastante fuertes donde son bastante fantasiosos, digamos, pero si ese profesor o profesora tiene la capacidad de revirar y decir, o de contextualizar, esta técnica a mí me la enseñaron así, pero yo no la aplicaría por esto tiene muchos variables que pueden salir mal, esto es una completa fantasía. O sea, quien tiene, vamos a decir, como profesor la capacidad de no tomarse tan en serio, ese sería el punto, que tienes la capacidad de no tomarte tan en serio todo lo que dices y no vives engañado pensando que todo lo que dices, todo lo que muestras es la total y absoluta verdad incuestionable. Eso es tomarse demasiado en serio. O sea, te vuelves tu propio ídolo, te vuelves tu propio fan. Y entonces todo lo que haces es increíble, maravilloso y prístino e impecable. Ahí es donde vienen los problemas. Pero si tenemos la capacidad de tener un poquito de humildad, no importa cuántos años lleves entrenando, no importa cuántos grados tengas, no importa cuánto reconocimiento, prestigio tengas, no importa cuántos alumnos tengas, si tienes la capacidad de verte a ti mismo, de aceptar que no todo lo que estás mostrando es increíble, maravilloso y prístino y excelente, creo que ahí es donde está el inicio y la puerta para ser mejor profesor. Entonces, vamos, y nadie estamos exentos de equivocarnos. Sí. Yo me he equivocado 1000 veces. Cuando yo practicaba Aikido, yo estaba muy enamorado del Aikido. O sea, no tanto como la técnica. O sea, la técnica me fascina, me parece increíble. Toda la filosofía que hay atrás, y por estar imbuido en la filosofía y qué tan hermoso es todo lo que rodea al Aikido, y vamos a decir el contexto filosófico y espiritual de las técnicas, empecé a dejar de lado un poco la realidad. Entonces, cuando yo daba más clases de Aikido que otra cosa, había cosas que yo estaba enseñando que yo sabía que no estaban bien y que eran irreales. Pero como mi arte marcial me pedía, y mi federación, mi organización, mi profesor y etcétera, dentro del Aikido me pedía que se enseñara de esa manera, pues uno empieza a acostumbrarse y ajustarse, ¿no? Bueno, pues uno cede. Y entonces uno empieza a enseñar estas técnicas, y nunca es tarde para aceptar, estuve mal. Y yo puedo aceptar que muchas cosas estuvieron mal de lo que enseñé antes. Por ejemplo, yo tenía la perspectiva de que el sparring no lo debíamos hacer antes, mucho antes. Yo no tenía la necesidad de hacer sparring, ¿no? Porque hice mucho sparring más de joven. Ya no sentía yo la inquietud, pero de repente yo pensaba, no, es que no vamos a hacer sparring, porque yo veía cómo los estudiantes de repente se calentaban, se molestaban a la hora de hacer sparring, a la hora de los golpes. Entonces decía, no quiero provocar esa energía en el dojo, porque va contra el aikido, va contra el budo, ¿no? Y estaba equivocado, estaba totalmente equivocado. Sí. Entonces reviré y dije, el sparring es fundamental, hay que regresar a las prácticas con resistencia. Y entonces acepté, estaba equivocado, mi forma de enseñar estaba mal. Y otra vez, vamos, ¿sí? Y entonces a hacer las cosas diferente. Entonces yo creo que tenemos que aprender a tener un poco más de criterio como espectadores. Eso yo les diría a ustedes. Tenemos que tener un poco más de criterio como espectadores de las personas que están compartiendo contenido marcial en las redes o en exhibiciones, etcétera, sus enseñanzas, y aprender a ver si esa persona, el 90% de su trabajo es muy bueno,
pero de repente un 10% de repente se resbala y empieza a decir incongruencias, incoherencias. Bueno, eso no demerita el 90% de su trabajo. Ahora bien, si ese 10% incongruente, incoherente, esa persona se la pasa justificándolo y diciendo, ¿sí?, que tiene la razón y que esa técnica sí funciona, sí, aunque no la haya probado ni comprobado, simplemente argumenta que sí funciona. ¿Por qué? Porque él o ella la está enseñando, nada más por eso. Porque como se ve a sí mismo como un dios o una diosa de las artes marciales, pues entonces cualquier cosa que enseñe es perfecta, ¿no? Entonces, como tiene esa visión de sí mismo, que es un estado de narcisismo bastante fuerte, pues el narciso no puede dar nada que esté feo, que sea en contra de su vanidad y su belleza profesional y lo que sea. Entonces, si una persona es tan narcisista que no puede aceptar que de repente se resbala y que esa técnica estuvo muy mal hecha y decir esto estuvo mal, lo enseñaba así porque a mí me lo enseñaron así, pero ya entendí que no es así, o lo enseñé así pensando que funcionaba, pero me di cuenta que no funcionaba, etc. Creo que eso justifica ese 10% de error y podemos seguir siguiendo a esa persona en su 90% de acierto, pero solo si revira y acepta. Pero si esa persona no acepta y nada más te vende todo lo que dice como la absoluta y máxima verdad, entonces creo que esa actitud de alguna manera demerita toda su trayectoria marcial. Como la chica esta, Cynthia Chandrayaga o como se llame. Creo que argumentar que puedes esquivar balas, a mí ya me dicta que es una chica que está fuera de la realidad. Entonces ya todo lo demás, todo su trabajo, el otro 90% de su trabajo, pues ya no le creo. Y ya no lo veo, ya no me interesa. ¿Por qué? Porque entonces cuando veo un video de ella o algo, digo, es la que dice que esquiva balas. No, gracias. Sí. O las personas que vean al Manuel Serrano haciendo ese tipo de cosas, va a decir, es el mismo que quita la pistola con una patada. No, no me interesa. Gracias. Prefiero ver otra cosa mucho más realista y apegada a la realidad. Con permiso. Y eso es lo que empieza a ocurrir. Entonces, vamos, creo que tenemos que mejorar nuestros criterios como espectadores, ser más equilibrados, balanceados, y como profesores ya ni digamos. Sí, ya ni digamos, como profesores, como instructores, siempre estar estudiándonos y estar evaluándonos y criticándonos y no tomándonos tan en serio y entendiendo que somos seres humanos los profesores y por más años que tengamos entrenando, más experiencia que tengamos, más todo lo que tengamos, a final de cuentas somos totalmente susceptibles a equivocarnos y que lo que importa es la capacidad de aceptar cuando nos equivocamos, cuando realmente nos equivocamos. Cuando no nos hemos equivocado y estamos seguros de lo que estamos enseñando, total y absolutamente seguros, con comprobación y error, con argumentativas, vamos a decir, congruentes, con los pies en la tierra, etc., entonces no tenemos por qué aceptar nada. ¿Por qué íbamos a aceptar? Pero vamos, el profesor está en su derecho de no aceptar un error, siempre y cuando sea muy congruente, muy honesto consigo mismo y se dé cuenta que no está haciendo un acto de vanidad, sino que realmente el profesor sabe que tiene la razón. Entonces ahí ya entramos en otro campo. Hasta luego.